Primero que me ha pedido la palabra el catalán. Así es que Bueno, pues, en primer lugar me gustaría felicitar al Campamento Dignidad de Extremadura porque una vez más bueno, ha hecho posible un encuentro de muchísima gente de diferentes luchas, de diferentes conceptos ideológicos y de forma de actuar, ¿no? Sobre todo felicitar a los campamentos de Extremadura, los campamentos de Dignidad de Extremadura, por el trabajo que han hecho, por el acto que se ha hecho y todos los ponentes que hoy estáis aquí y los que estuvieron ayer también, ¿no? Bueno, yo un poquito soy también del movimiento de la marea básica contra el paro y la precariedad, renta básica, ¿vale? Miguel, el compañero, ha hecho una exposición un poco ligera, ¿no? sobre el tema y, como veo, ¿no? Unificando las luchas. Bueno, nosotros también estamos intentando de unificar también las luchas de los parados, evidentemente respetando cada territorio tiene su singularidad, ¿no? Estamos compañeros del País Vasco, de Cataluña, los campamentos de Dignidad de Extremadura, las sillas del hambre de Valencia, la coordinadora de Madrid, perdón, me dejaba la coordinadora de Madrid, lo cual estamos aglutinando, incluso también estamos sumando más gente, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña tenemos un grupo que se llama Un desafío, una ocupación. Y ellos han visto la forma, más que en la paz, sino trabajar conjuntamente con nosotros, ¿no? Estar en esa marea. Por otro lado, tenemos también LGTBI, o sea, los LGTBI. Bueno, estamos intentando de que sea una marea muy abierta, porque, a ver, la situación de la precariedad, del empobrecimiento que nos están sometiendo, el paro, es la cuestión primordial, o sea, es la fundamental para que estemos luchando. Yo estoy de acuerdo aquí con el compañero de Bilbao, como que ha dicho que no todo nace del 15M, no. La lucha de la clase obrera, yo creo que lleva desde no sé, ¿vale? Por lo tanto, sí que es verdad, me gusta que recuperemos los derechos de la clase obrera, evidentemente. Nosotros estamos en esa línea, una línea, sobre todo la gente que está padeciendo el paro, la gente que no cobra ni un duro, porque bueno, mira, tienen 426 euros, los tiene, pero que tampoco con eso puede vivir una persona. O sea, quiero decir que, a ver, yo veo más agresivo el momento de ahí, no lo hago referente a lo que has hecho con el cartel, ¿no? Es tu opinión, me parece muy bien, ¿no? O haces tu análisis de ese cartel y crees que no puede convocar. Bueno, yo diría que es más grave lo que están haciendo nuestros gobernantes con eso. Eso sí que es grave, eso sí que es violencia. La violencia es lo que nos están haciendo pasar, y que se llena la boca a todos cuando empezamos a hablar de la renta básica universal y tal. Joder, todos los partidos, Podemos, perdón, iba a decir Pokémon, digo con cariño, Podemos, todas las organizaciones políticas, todas, yo la vendo de esta forma, yo la vendo de la otra. Vale, muy bien, ya es importante, hemos generado que se pongan a hablar de una renta básica, ya veremos lo que sale, ¿no? Para nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Contra el paro y la precariedad, renta básica ya, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Bueno, yo creo que unificando las luchas, aquí tenemos Coca-Cola, bueno, tenemos diferentes empresas en lucha, ¿no? Yo voy más allá también, ¿no? Yo creo que independientemente del nombre, ¿no? Y dónde nos podamos, en qué espacio nos podemos encontrar, yo creo que nos podemos encontrar mucho. Por un lado, está el tema de los trabajadores que hoy están en lucha, que mañana un parado puede entrar a trabajar y evidentemente tenemos que defender las condiciones, tenemos que derogar esas dos reformas laborales que laboralmente nos están llevando a donde nos están llevando, y que creo que tenemos que llegar la clase obrera, tenemos que ir en un camino. Sí que es verdad que ellos estarán más preocupados por su convenio, por la situación de sus centros de trabajo, pero el parado o la desempleada, tenemos que buscar también otras formas de lucha, porque es que llega un momento cuando te ves a las familias que no perciben un duro, que tienen que ir a llorar allí a Caritas o a no sé qué. Oye, eso sí que duele, eso sí que es grave, ¿no? Ver gente que no tiene nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que
está muy bien lo que habéis hecho, ¿no? O sea, unificar las luchas, ¿vale? Y que nosotros, yo creo que los compañeros, el resto de territorios que componemos la Marea Básica Estatal, estamos también a vuestra disposición, sí. Igual que vosotros tenéis que tener la disposición también de que vayamos juntos, la clase obrera, aquí de fuera, y la clase obrera somos todos y todas, ¿vale? Por lo tanto, que nos tenéis a la Marea Básica también bueno, pues para pelear con vosotros y vosotros con nosotros. Los trabajadores y las trabajadoras a la empresa, pedir la empresa por parte de los trabajadores y colectivizarla. En Grecia se está haciendo, por ejemplo, nos llevan a lo mejor años de ventaja y muchas empresas que han quebrado y bueno, se han colectivizado y son los trabajadores y trabajadoras las que están tirando para adelante de esas empresas. Pero yo la pregunta que hago, ¿en qué situación estamos en España como para marcarnos en el horizonte? No sé si el horizonte ese de colectivizar las empresas está demasiado largo, está cada vez más corto. No sé, que no sé la viabilidad y cómo se concretaría a la hora de decirle a los trabajadores y las trabajadoras el tema de colectivizar la empresa, que me gustaría también su opinión de cómo le decimos a los trabajadores que cómo vamos a llevar a cabo la colectivización de esa empresa. Luego también me gustaría para compañeros ¿De inmediato o cómo? No, yo hago 3 preguntas y ya está, y que cada uno. Luego al compañero de Valladolid me gustaría que pusiera el ejemplo de los lunes al sol, que como lo hacen allí en Valladolid, pues para a lo mejor tomarlo de ejemplo aquí en Extremadura y a lo mejor podéis implantarlo en varios pueblos. Y yo no sé, que lo explico un poquito. Vale. Bueno. Y nada, y luego el tema de la clase media que ha salido aquí mucho, yo creo que la clase media no, ni mucho menos se ha olvidado, sino que se ha intentado fomentar por parte del franquismo y del tardofranquismo el tema de la clase media, que no existe en lo material, pero sí existe en la mente de la gente, que le han creído el concepto de que es clase media. Entonces yo creo que los partidos políticos sí se han dedicado mucho a las reivindicaciones de la clase media, que en verdad en lo concreto no existe y en lo material porque es clase trabajadora, y quizás se han olvidado de los que están abajo, de los más explotados de lo que viene siendo la clase trabajadora, y yo creo que ese es el problema que tiene la izquierda de este país, que se ha olvidado quizás de los que están más abajo en la clase trabajadora, es eso. Bueno, si hacemos escala, recuperamos. Sí, ahora. Sí, a ver, el tema de las colectivizaciones es una práctica novedosa ahora, pero es una constante en concreto de los libertarios desde siempre, desde hace 150 años, el acabar con el capitalismo y la propiedad del Estado de los medios de producción. Pero sí es verdad que no se hace ahora en España, en general. De cualquier manera, no olvidemos que las cooperativas, muchas de ellas no dejan de ser más que empresas colectivizadas o organizaciones de personas que se juntan para hacer algo. En el campo en este caso, en el campo de la mercadería, de las mercancías y de la producción. ¿Existe en España? Sí, pero igual que las luchas son invisibles. ¿Por qué? Porque es un cuestionamiento de un sistema como el capitalista, que es contrapuesto, y los medios de comunicación, como bien decía Alberto, no son, la libertad de prensa no existe, pero sí existe la libertad de crear medios de difusión. Existe libertad de empresa y son cosas que están tapadas. Hay un compañero que ha hablado de Cataluña, no sé si de Barcelona. En Barcelona hay muchísimas empresas autogestionadas, muchísimas. Alguno de vosotras habréis oído hablar de Enric Duran, el que llamaba el Robin Hood, el que hizo una estafa tremenda a los bancos, 500.000, 800.000 euros. Él, a través de ese dinero lo puso para crear esos 500.000, 800.000 euros, para crear un germen de empresas autogestionadas que existen. Hay un documental que se puede descargar en internet, se llama Ingobernables, que habla de esto en Cataluña. En Cáceres hay una empresa agraria, no es una empresa, es una cooperativa, se llama Activa, que está dedicado al mundo de la ganadería y de la agricultura. Está ahí, también es autogestionada, que está de una forma de... está ahí, no existe.
decirlo así, una estructura capitalista, es simplemente de personas que se juntan y forman una unión para poner sus servicios, sus habilidades ahí, para venderlo. En Grecia, con toda la crisis, también se han cogido, se han ocupado las empresas, igual que en Argentina. A ver, pero que sí están ahí. ¿Qué se puede hacer en las empresas grandes como Coca-Cola en Fuenlabrada? Pues si Coca-Cola, según era rentable la fábrica, ¿por qué no nos quedamos con ella? Es decir, es lo que yo digo, ¿por qué no nos quedamos con empresas que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, pensamos que son rentables? ¿Por qué nos conformamos con aceptar ERES y mierdas de esas? Es decir, ¿por qué? Es decir, si al final, todas esas cosas vamos a seguir trabajando, pues nos quedamos con ellas, lo pedimos, queremos la fábrica. Es decir, no decís que no es rentable, nosotros lo vamos a hacer. Ya está. Es decir, es un planteamiento, digo que no es novedoso, porque hay una tradición ácrata detrás que lo pretendía, pero sí es verdad que en los últimos años no se estila mucho en ese aspecto. Y voy a aprovechar, aunque no es el momento, a contestar al compañero de Cataluña, es decir, cuando hablaba, es decir, la tarea importante de los parados y demás. Es decir, yo sigo pensando que deben estar dentro de los sindicatos, aunque esto no les haga mucho caso. ¿Por qué? Porque detrás de cada ERE, detrás de cada ERTE que echan a miles de personas a la calle, se queda siempre una plantilla que aumenta su jornada de trabajo a jornadas kilométricas, que sabes cuándo empiezas, pero no cuándo terminas. Y eso hay que impedirlo, hay que protestar dentro de los sindicatos para que nadie meta una hora extra, para que se rebajen las horas de jornada de trabajo, para que, en última instancia, repartamos el poco trabajo que hay, lo repartamos entre todos. De ahí la importancia que los parados, las paradas, tienen para mí, es decir, que estén dentro de los sindicatos para forzar esas situaciones a sus sindicatos, a sus secciones sindicales, para que no acepten una hora extra, que no se acepten destajos en las empresas, porque hay que repartir el trabajo. Eso es solidaridad, eso es apoyo mutuo. José María, te toca. Bueno, vamos a ver, me llamo José María, soy de Extremadura y bueno, pues cuando empezó el tema de rodear el Congreso, sabéis que hubo bastante agresión de la policía a los ciudadanos, sobre todo a los medios de comunicación. Nos juntamos un grupo de gente, fotógrafos, periodistas y demás para defendernos y desde entonces, bueno, pues hemos recibido bastante apoyo por parte de los movimientos en lucha. Y también, bueno, en el último caso, bueno, el año pasado ya sabéis que me agredieron 3 coches patrulla a mí y este año, pues, Raúl Carpins le piden 2 años de cárcel por hacer fotos a los manifestantes. Hablando con el jefe de la policía, lo que siempre me dice es que, bueno, señor Domínguez, es que, vamos a ver, la policía tiene familia, entonces no le gusta que ustedes les saquen en los medios de comunicación a estos guardias que, claro, tienen derecho a la intimidad y a demás. Yo, se me ocurre contestarle, que no se lo contesto, pero pienso, es que las personas a las que apalean, las personas a las que agreden, a las que le arrancan un ojo, una gota de mar, también tienen familia. Sin embargo, pues no se quejan. Entonces, bueno, pues posteriormente lo que hemos planteado es estar en toda la lucha y el objetivo es visualizar la protesta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, en concreto en este país, están casi todos en manos de empresas de IBEX 35, multinacionales y demás, que, como veis, la televisión y demás es una manipulación continua y constante y diaria y un machaceo continuo y constante. Recordad que las últimas elecciones, más del 70% de los informativos se dirigían al atentado de París. Estuvieron 10 o 15 días antes de las elecciones metiendo miedo a la gente porque tenían un objetivo político concreto, que era que volvieran a salir más o menos los mismos de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empezó el conflicto de la Coca-Cola, me puse en contacto con la gente de la Coca-Cola y Alberto en concreto, pues que no, él no lo ha comentado, bueno, pero cuando surgieron los ayuntamientos de Unidad Popular, decidimos, aparte de la lucha que hacemos en la calle en Madrid, decidimos visitar a todos los ayuntamientos de Unidad Popular, a todos los que hemos podido, porque nos faltan también algunos del norte.
y mandarles por la mañana, nos dedicábamos a mandarles un código ético para que contraten a empresas que cumplan con unas normas mínimas de derecho de los trabajadores en defensa de los trabajadores, de las mujeres y los disminuidos y personas que tienen una deficiencia física o psíquica. Y luego por la tarde nos reunimos con trabajadores en lucha, pues no sé, algunas veces son en Cádiz o en donde sea. Bueno, la última vez fue en Burgos, ¿no?, que estuvimos con las jardineras en lucha, pues una empresa privatizada y tal, toda esa historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya digo que este es un poco la doble labor que venimos haciendo. El paso siguiente fue la creación de la coordinadora, que como todos veis, pues tenemos personas como las que están aquí representadas que lo hacen muy bien. Y también, pues en segunda parte, pues también estoy trabajando en la marea básica. Algunos compañeros ya lo han comentado, mejor que yo no soy el indicado para comentarlo, pero sí creo que en el fondo hay una síntesis entre ambos colectivos que se están moviendo. La síntesis es lo que ayer algunos de los tertulianos decían, es que pertenecemos a una clase social y que se nos está planteando que ya no somos de esa clase social y tenemos que recuperar la conciencia de clase. Tenemos que ya empezar a decir de que estamos tardando en ir a las plazas, porque si no, nos vamos a encontrar con un gobierno del Partido Popular apoyado por el asesino Felipe González. Y eso es una realidad de aquí a un mes o dos. Y por lo tanto tenemos que decirle a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a la gente que tenemos que volver a recuperar las plazas, que esto es una estafa la que se está produciendo aquí. No. A ver, nosotros somos de una asamblea de parados del territorio de Vizcaya. En nuestro ADN, nuestros estatutos, como se quiera llamar, somos clasistas, por supuesto, muy clasistas, y la desobediencia la tenemos en mayúscula, presentada en el gobierno vasco. Bien, esto para que quede clase. Y el logo nuestro es aquel. Aquel. Bien, tengo varios apuntes. Me ha gustado mucho cuando Laura habló de sindicalismo social, que es lo que había faltado. Creemos nosotros, porque nosotros creemos que lo mismo que la clase media es un invento del franquismo y del sistema para amortiguar al proletariado cuando se rebota, los sindicatos que no tienen conciencia de clase, como son la inmensa mayoría, quitando el SAT, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues son válvulas de escape que ha creado el sistema, incluso los ha metido, son constitucionales a tope, reciben subvenciones y todo, y se activan cuando hay grandes movimientos sociales, se activan para crear mesas, van a mesas de negociación, etcétera, etcétera, marean la perdiz para claudicar, para que el trabajador claudique. Nosotros también en la Asamblea de Parados tenemos la acción directa como ADN. Nosotros nos movemos, por ejemplo, parando obras. Todavía no hemos ocupado ninguna empresa, pero si algún día ocupamos alguna, no es ninguna deficitaria, es una con beneficios. ¿Me entiendes? Una con beneficios. O sea, a mí me parece muy bien, maravilloso lo que tú has dicho. Ni huelgas indefinidas ni nada. O sea, la expropiación directa. En una palabra, crear incluso un Estado paralelo, unas instituciones paralelas, salirnos de este sistema. Y otra cosa, decir al de Podemos, me pareció muy bien, una de las cosas que me pareció muy bien es que una de las cosas que reivindicaba, que pedía el Pablo Iglesias para apoyar el gobierno del sistema, era coger defensa, interior y el CNI, ¿de acuerdo? Porque son los pilares básicos que sustentan el sistema. Me pareció muy bien. Es que sin ellos, las leyes injustas que hay, no las cumpliríamos. El miedo se basa en eso. Me pareció muy bien que exigiese eso. Y el de economía y eso, os lo metéis por donde queráis. Nada más. Soy Enrique de la
¿Qué es eso? Yo que como Mariano de Barcelona, somos del Valle Occidental, Bajo Llobregat respectivamente, que son las comarcas donde la clase obrera en los años 65 a 78, 79 mostró su perfil de clase con mayor nitidez y con mayor poder, con las huelgas generales de Sabadell, la de La Força, Ripollet, Cerdanyola, con la creación de los sindicatos, el sindicato de comisiones obreras que surgía en aquel momento y que era aún independiente de la patronal y del Estado y que era una creación democrática de los trabajadores, respetando a los otros sindicatos que también estaban, pero que básicamente en esas luchas esto era lo mismo. Y a partir de la reflexión, a partir de esa aparición en público, de ese poder que se estaba creando en la calle y en las empresas, que estaba imponiendo cambios reales. La situación del franquismo sabemos que se partía de muy abajo, por tanto ahora nos parecerán cambios pequeñitos, pero que son algunas de las conquistas que ahora nos están arrebatando. El franquismo tuvo de cambiar su forma de dominación. Las clases dominantes tuvieron de cambiar su forma de dominación. Y la primera cosa en el terreno sindical que hicieron fue tratar de controlar, dominar, reducir las formas autónomas de lucha de la clase obrera. Forma parte, es un proceso que desde la noche de los proletarios, de principios del siglo XIX hasta ahora, se ha producido históricamente. La clase crece, se constituye, llega a ser clase porque lucha como clase, no porque estén ahí trabajando. Si estás trabajando, eres como una patata al lado de una patata en un saco de patatas, si no te manifiestas como clase. Si eres como clase, si eres clase. Y en el momento con todo el proceso, como Sísifo que llevaba la piedra arriba de la montaña y al final se volvía a caer para abajo, pues en ese proceso lento de constitución de clase, en general el sistema capitalista, pues lo que ha logrado hasta ahora, en general, ha sido pues recuperar a las organizaciones de clase y, digamos, cooptarlas, formen parte del sistema de dominación. Hoy, por desgracia, comisiones obreras y UGT, por desgracia, seguramente que hay miles de afiliados a estos sindicatos que son honestos y de delegados sindicales que las empresas son honestos. O sea, esto lo quito porque yo vengo de comisiones obreras, ahora estoy en COBAS, pequeñita expresión de la rebeldía de clase de alguna gente, ¿no? El sistema acaba transformando a los sindicatos en eso. Entonces, en la fase actual, ¿en qué fase nos encontramos? La clase obrera está desorganizada. El 80 o el 90%. Hay un 10% organizado, somos optimistas, decimos un 10%. El resto está desorganizado. La clase obrera está en general. La clase obrera no es un concepto mecánico, tiene una composición interna muy diferente, desde el trabajador de Renfe, que nadie le va a negar que es clase obrera, o de Telefónica, y que no deja de ser una cierta aristocracia, al maestro como yo, que no hemos dejado de ser una cierta aristocracia porque nos caía el sueldo al final del mes cada mes sin problema, al parado. Y los principales y los cambios en los sistemas de producción, la desindustrialización del país ha creado una situación aún mucho más compleja que en los años 70, que había las grandes empresas y que esas grandes empresas en mucho arrastraban al resto de la clase, porque de alguna manera o la arrastraban a la lucha o su convenio era el referente para que el convenio de los que estaban más en empresas más pequeñas creciese lo que sea. Entonces,
Nuestro problema es llegar a una unificación de la clase, a una confederación. Los sindicatos se llaman confederación. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo, la CGT, Confederación General del Trabajo. Comisiones Obreras se llama Confederación se llama confederación, es decir, cómo unificar la clase. Y, claro, los ejemplos de las luchas por abajo, en el silencio de los medios de comunicación, en el silencio de los grandes sindicatos, en el boicot a veces, los propios grandes sindicatos haciendo de mercaderes de esclavos, no sé quién lo ha dicho, pero me parece una frase. Ese es un trabajo para mí que es central ahora, porque no va a haber ninguna revolución si la clase obrera, revolución democrática, no estoy hablando de otras cosas, una revolución, un cambio radical del país, si la clase obrera no tiene una potencia. Bueno, yo no sé cómo, yo me he quedado hoy aquí en Badajoz para escuchar las experiencias que explicáis, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas, y acabo aquí, que tenemos es el problema de la cooptación a través de la vía de la liberación de los sindicalistas y vía las subvenciones. Por tanto, cualquier intento de unificar a la clase obrera en una confederación general de trabajadores, o como se quiera llamar, no estoy diciendo ninguna sigla, pero me parece que me ha salido una sigla, pero no la estoy diciendo, no seguro. Va a ser cómo hacemos las cosas. Porque si desde las luchas pequeñas o desde los pequeños sindicatos como COBAS, CNT, CGT, hacemos las cosas de la misma forma que criticamos, el resultado al final, en el caso de que tuviésemos éxito, acabaría siendo lo mismo. Acabaríamos siendo cooptados por el sistema. Por tanto, la democracia, está documentado, la democracia, que no es el régimen liberal representativo, que no es la representación, la democracia es que no se delega. La democracia es paralela al proceso de constitución de la clase obrera. Cuando no lo se ha hecho democráticamente, cuando se ha delegado, la clase obrera ha sido anulada por la clase. Entonces estamos en una fase que está lejos de esa unificación, pero de lo que hagamos ahora y de cómo lo hagamos va a depender que salga el resultado menos cooptable o menos incorporable o menos domesticable, digamos, por el sistema. Si lo hacemos sobre la base de la delegación, probablemente volveremos, aunque tuviésemos mucho éxito, acabaríamos otra vez siendo absorbidos, como pasó con las históricas comisiones obreras. Sí, un segundo, Manolo. Es que me han pedido la palabra. No sé, es que me han pedido la palabra, pero tiene que contestar. Ah, muy bien. Bueno, he visto aquí varias sesiones sobre el tema sindical y sobre todo al compañero de la plataforma vuestra, deciros que intentéis abandonar la clase media. No pongáis la pantalla que nos dan todos los días en las televisiones el sistema capitalista en intentar convencer a la clase media. Somos trabajadores y trabajadoras. La clase media lo ha impuesto el sistema capitalista, pero por excelencia, porque tiene sus herramientas para hacerlo. Cada vez que nos dirijamos al pueblo, cada vez que nos dirijamos a los compañeros y compañeras y en las plataformas donde nos movemos, somos trabajadores y trabajadoras. Eso es muy importante, porque generamos esa conciencia que tenemos. Eso es un fallo de muchas entidades ciudadanas que generalmente, como ven todos los días el machaque de clase media, queremos llegar, pero es que no, es que son trabajadores y trabajadoras, desde el más pequeño hasta por la masa salarial que tengan, o por la forma de vida, o no sé, pero por favor, yo siempre insisto en que somos trabajadores y trabajadoras. Empecemos a eliminar esos clasismos que nos están metiendo de
el capitalismo puro y duro y no entre dentro de nosotros y saquémoslo fuera y olvidémonos de ello, empecemos a llamar trabajadores y trabajadoras, que es muy importante. En cuanto al concepto sindical, y yo pertenezco a un sindicato de clase, y digo un sindicato de clase, soy de comisiones obreras, y en este sentido soy un sector crítico de lo que se está o de lo que se puede estar llevando a cabo, ¿no? Pero creo que desde dentro, y es lo que lamentaba el compañero de CNT, en este sentido, que hay que trabajar desde dentro de los sindicatos. Tenemos que trabajar desde dentro para cambiar estos sindicatos, los sindicatos de clase así, generalmente domesticados, y que creemos que sí que han estado domesticados, y volver a ese sindicalismo que decía el compañero, donde la asamblea por excelencia es importante, donde podamos elegir a nuestros secretarios generales directamente como afiliados, y eso es la base, es decir, ir trabajando la democracia. Pero en ese sentido creo que defender a muchos compañeros que estamos luchando, compañeros y compañeras que estamos luchando dentro del sindicato para abrir esos canales democráticos, porque si no, generalmente ve bien que cuando uno no puedes hacer la labor o en un sindicato y te dices, bueno, pues no me queda otro remedio que salirme y montar otro sindicato, otra plataforma de trabajadores, lo que sea que haga bien. Pero luchar desde dentro también es difícil, ¿eh? No es fácil, no es baladí hacer esto. Es difícil luchar desde dentro, pero los que nos proponemos luchar desde dentro de los sindicatos para democratizarlo, porque creemos en ese sindicalismo de base, en ese sindicalismo asambleario que tiene que ser en elegir, y como he dicho al compañero antes, es decir, no delegar, que aquí se ha hablado de delegar, no hay que delegar, sino elegir a nuestros secretarios generales, tanto comarcales como de general en el sindicato, que sean los afiliados los que tomen la palabra y las decisiones. Y eso, desgraciadamente, en este país, pues tiene que empezar a cambiar. ¿Vale? Y no vamos desde fuera y de la presión, todo lo que podamos hacer para que eso cambie es muy importante. Y por último, existir, se ha hablado del boicot a los productos y por qué se hace el boicot y la conciencia de clase. Es decir, es muy importante. Es decir, cuando estás con una multinacional, y a veces se habla de las empresas con multinacionales y el compañero ha dicho, dice, bueno, vamos a tomar la empresa. Vale, cuando hay una empresa que su materia prima la tiene a 20 metros, y eso hay que tenerlo en cuenta, es un desarrollo de la actividad, y puede decir, vamos, cuando hay un conflicto serio como en Argentina y en muchos sitios donde sí que han tomado las empresas, pero porque parece que era lo de es una empresa de cerámicas, ¿cómo se llamaba? Sí, es una empresa de cerámicas en Argentina, que era muy importante, pero la materia prima la tenían ellos directamente. Y eso es muy importante, es decir, porque nosotros, por ejemplo, como Coca-Cola podemos decidir, vamos a tomar la empresa. La materia prima nos la sirven nuevos capitales, no las tienen que servir azúcar, jarabes o lo que inventemos. Y estamos en un sistema que es lo que hay que cambiar. ¿Vale? Quizás en otros países, pero aquí en Europa, concretamente en Europa y en este país, cuando necesitas hacer y tomar la empresa, necesitas ciertos componentes, ciertos productos, como azúcar, como jarabe, como ciertas cosas que te lo proporcionan multinacionales que no nos lo van a proporcionar, y por supuesto no va a llegar eso a este país. Y no va a llegar a la planta donde la podemos tomar, porque sabemos que no va a llegar, a no ser que la plantemos la caña de azúcar o plantemos remolacha y nos liamos, porque vamos, cuando entremos en una plantación nos la van a quitar. Es decir, en cada sitio hay que escenificar un poco cada particularidad, ¿vale? Y sí, donde se pueda tomar una empresa, por esas condiciones y por esos condicionantes que a mí, yo estoy de acuerdo en ello, pero hay empresas que por ese tipo de multinacionales o por otro tipo de condicionamientos es inviable, ¿no? Y porque te darían muchas trabas y estarías todo el tiempo luchando para que te sirvieran tu materia prima y al final no tendrías ni siquiera trabajo por querer captar esa materia prima. Pero bueno, eso forma parte también de la lucha constante. Y nada más, y pediros lo del boicot, pues es sencillo, es decir, conciencia, yo vuelvo a repetir, han muerto muchos trabajadores en Colombia hablando de multinacionales, 8 o 9 trabajadores asesinados por esta multinacional, y eso hay que decirlo, con Sinan Central, ¿vale? Y es decir, pedir el boicot
a unos productos. Y cuando se hablaba aquí, es que estás trabajando con una multinacional que antes estabas. Sí, estábamos trabajando, pero para cambiar la conciencia de las multinacionales y para cambiar la conciencia de las empresas ahora de quitar el empleo precario, el cambiar las modificaciones laborales a favor de los trabajadores y trabajadoras, porque eso es lo que hay que luchar, parados. Es decir, aquí tenemos que unirnos en ese sentido. Pero el boicot, cuando se habla de boicot a los productos de los productos de Pan Rico, yo he estado en supermercados vaciando los donuts de los stands. Y desde Barcelona se puede hacer una masificación de stand de productos de donuts para que no se vendan. Se pueden hacer, no comprar, por supuesto, Coca-Colas o no comprar cualquier otro, y por conciencia. Es importantísimo tener la conciencia de clase, mientras que se está luchando y mientras que estamos pegando duro a estas multinacionales. No nos olvidemos. ¿Vale? Muchas gracias. Compañero, voy a decir una cosa antes de nada, que si vamos dando turno de palabra, por favor, hagamos las intervenciones cortas, porque hay mucha gente que quiere hablar y no nos va a dar tiempo. Sin divagar en lo mismo. Este es el compañero que te va a hablar. Hola, buenas. Me llamo Luis, vivo en Cáceres y estoy en la red de Solidaridad Popular de Cáceres. Y me parece muy bien esta jornada porque yo creo que, igual que hay universidades pues para ser periodistas y tal, me imagino, creo que esta jornada se debe de convertir en una escuela de activistas, porque nos falta una escuela para formarnos, para que venga gente de todas las edades y nos podamos formar y aprender a licenciarnos en activismo. Pasando ya a los temas, yo estoy en el transporte sanitario, en una contrata que aquí en Extremadura no somos funcionarios, no somos trabajadores públicos, somos de una empresa que opta a un concurso que saca la Junta de Extremadura cada 4 años, al cual acceden las empresas. Estas empresas llevan aquí ya pues 20 años de siempre, concursando y ganando el concurso. Entonces, es un consorcio de ambulancia que la Junta dice, bueno, para dirigirnos a una cabeza tenéis que hacer una plataforma, una UTE, y son 7 empresas distribuidas por toda la red. Entonces, pues los convenios colectivos nunca se han respetado. Hacemos 12, 14, 16 horas, los compañeros de urgencia trabajan 24 horas y descansan 24 horas, es como si trabajaran 12 horas diarias durante los 365 días del año. Y todo eso está encubierto. Está encubierto aquí en la región, solamente lo saben los pacientes y los familiares, a los que yo, por ejemplo, no sé si mi compañero lo harán, pero yo se lo digo, lo que está pasando. Pero a nivel regional no se sabe. Va solamente un técnico en el vehículo y vas a las 4 de la mañana a recoger a un paciente a un 4º piso sin ascensor, porque hay edificios hasta 5 plantas sin ascensor, por lo menos en Cáceres. Y claro, y la familia está nerviosa. Subes a por él y claro, dice la empresa y dice la Junta de Extremadura en una cláusula, siempre que se necesiten 2 técnicos irán 2 técnicos en el vehículo. Pero claro, eso nunca se sabe. Llega la gente nerviosa. Y entonces incluso te obligan a decir, venga, yo te ayudo. Y bajamos una persona que yo no sé si tendrá la fuerza y la capacidad de ayudarme a bajar a un paciente hasta abajo. O sea, es un peligro total. Y cosas de esas, pues un montón. Solamente vamos uno. Cosas de esas, bueno, podría estar hablando tal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se aclara y no se rompe con eso? Pues porque a la Junta no le interesa, porque saca un concurso por 125 millones de euros para los 4 años, pero hay una cláusula en el hecho de tal que dice, si baja el presupuesto, tiene una puntuación de 20 puntos. Eso es muchísimo.
Entonces, ¿qué pasa? Bajan de 125 millones, pues ponle 115. El resto del dinero lo van a sacar de nuestras costillas, de nuestras espaldas. Entonces, las prestaciones que están dando del transporte sanitario, el 50% de esas prestaciones son de los trabajadores de las contratas. Se les llena la boca a decir el 112, inventaron el 112, venga, un montón de vehículos del 112 y nosotros aquí el 112. Y eso era humo, no era cierto. El coche del 112 habría 6 con técnicos y médicos y ATS. El resto íbamos uno solo. Y llegabas a las casas, a los domicilios, oye, pues si yo he pedido un 112, yo he pedido al médico, ¿dónde está el médico? No, me ha contado solo. Y claro, y la bronca para mí, y para mis compañeras y mis compañeros. O sea, siempre nosotros... Entonces, ¿qué pasa? Estuve 8 años de delegado de empresa, en una empresa que solamente hacía falta un delegado porque eran 15 trabajadores. Y ahora, bueno, y aquello salió fatal, porque estaba yo solo y bueno, me dieron hostias por todos lados. Por todos lados. Bueno, y ahora ya, otra vez me he presentado porque veo que esto sigue igual. Me he presentado y he salido también elegido, pero ya somos 9 delegados. Entonces, pues queremos cambiar esto. Me he tenido que meter porque quiero romper con el tema de los sindicatos que nos dividen a los trabajadores. Claro, forman un comité de empresa, pero ya estamos, UGT y comisiones obreras. Si saca UGT 5, como ha sacado ahora, yo estoy en comisiones obreras y comisiones 4, lo que querían hacer era que los de UGT eligieran todos los órganos y ellos fueran la voz cantante. Entonces, claro, yo por mi experiencia de bar digo, no, esto no es así. Aquí hay una reglamentación y dice que el comité de empresa se elegirá entre los 9 y tendremos todos voz y voto. Y haremos lo que diga la mayoría. No porque esté con el de UGT, o me da igual, porque la comisión es igual, esté comprado por la patronal, no hace caso de ellos. Bueno, total, y nos hemos puesto de acuerdo, estamos 6 y 3 que están como más o menos con la empresa. Entonces hemos pedido citar consejeros, porque se están debatiendo ahora los presupuestos, y queremos hablar con el consejero, aunque no va a hacer nada, porque el VAR tampoco lo hizo, pero bueno. Y decirle, oiga, el presupuesto haga un estudio económico consecuente para el volumen de trabajo que hay, porque hay pocos trabajadores y trabajadoras. Bueno, todavía estamos esperando, hace ya 3 o 4 semanas y todavía estamos esperando que nos llamen. Entonces, otro paso, bueno, pues hablar con un partido político que está en la asamblea. Cógeme, Pili, por favor. No puede ser, Luego seguimos ampliando tu opinión. Muy rápido también, porque a ver si es muy rápido. A ver, muy rápido que lo que ha dicho el Dani, además yo creo que el jugo está aquí, ¿no? Porque decía ayer Joan, que un señor con perilla, ¿no? Al principio, bueno, a la década de casi de los 20, ¿no? Y un poquito antes, ¿no? Había dicho que la mejor práctica era una buena teoría, pero al parecer ese señor de perilla también dijo que la teoría es gris y verde es el árbol de la piedra. Entonces, esto de aquí es mucho más importante, para mí por lo menos, esto de aquí. No es que sea importante en sí, sino que además lo que han contado y están contando los compañeros aquí es el material fundamental para elaborar nuestra lucha. Y me acabo de entrar además que de verdad os pido perdón, en la medida que esa responsabilidad nuestra, de Juan o mía, que los compañeros de Indra y de Correos, que tienen que estar sentados ahí, no han contado su experiencia, porque nosotros al menos contábamos con que iban a estar ahí sentados, ¿vale? O sea, que os pedimos perdón de antemano porque creíamos que era así. Pues ahora, como estamos en la brevedad, os lo resumo. Vale. O sea, que yo siempre diría que ellos no lo pudieran contar, porque yo lo que sí os digo es que por lo menos yo aprendo mucho más de lo que han planteado cada uno y cada una de las compañeras que han intervenido aquí, que han sido intervenciones excelentes, que de algunas de las intervenciones de los que vienen con el marco hecho. El marco hecho y trágate el marco. ¿Cómo es? ¿Y por qué digo esto? Mirad, hay gente que piensa que ya tiene el camastro y que ahora si hay que cortarle los pies a la persona se le cortan, aquello del hecho de Procustes, ¿no?
Y la historia del movimiento obrero es lo contrario. La historia de nuestra lucha es lo contrario. Es la elaboración continua de camastros, y lo agrandamos y lo achicamos. Entonces, mirad, ahora mismo este debate que tenemos aquí habla de muchas cosas, pero habla, por ejemplo, de la necesidad y de la emergencia de un nuevo sindicalismo. Por supuesto que está emergiendo un nuevo movimiento obrero, O sea, porque ¿qué otra cosa somos parados en el movimiento de Valladolid? ¿Qué otra cosa puede hacer parado el movimiento de Valladolid si organiza parado que el movimiento obrero? ¿Qué otra cosa son los refugiados, la inmensa mayoría de los refugiados, sino clase obrera? ¿Qué cosas son la inmensa mayoría de las mujeres, sino clase trabajadora? O sea, ¿qué? Quiero decir que aquí está surgiendo otra forma de organización del movimiento obrero. La plataforma afectada de la hipoteca, el 75% de la plataforma afectada de la hipoteca son parados y el 25% no de la paz, sino de los desahuciados, son parados sin subsidio. Mirad, ¿cómo nació, por ejemplo, Comisiones Obreras? Podríamos contar cómo nació la CNT, pero ¿cómo nació Comisiones Obreras? Nació en contradicción, peleando con lo que existía, peleando con la UGT y con CNT, peleando en el marco ideológico, pero al mismo tiempo pegándose al terreno y pisando rayas de peligro. Porque yo me imagino los debates que tendrían los comunistas y los revolucionarios de la época cuando decían que había que trabajar en el sindicato vertical, el lenguido de la falange, en los locales del vertical. Imaginaros las broncas que no habría. Y nació un sindicalismo que Marcelino le llamaba de nuevo tipo, en contradicción con lo que había y aprendiendo de lo que había. Por ejemplo, aprendiendo que luego se ha perdido. La asamblea, que es importantísimo. Yo no creo que el debate nuestro sea, por lo menos de los campamentos, es el debate que hasta ahora hemos tenido, el si creamos o no un sindicato, pero sí el que alimentemos determinadas formas de sindicalismo. No tanto el crear un sindicato o no, como distintas formas, porque mirad lo importante, fijaros lo importante que se ha contado de las huelgas indefinidas. Hace 4 o 5 años las huelgas indefinidas, a cualquiera que lo hubiéramos dicho, que las huelgas más importantes que iba a haber en este país iban a ser indefinidas, Panrico, Coca-Cola, Movistar, el metro de Madrid, la basura. Nos habrían dicho que estábamos locos. Pero ¿cómo vaya a hablar con la huelga indefinida? Y sin embargo, ese instrumento, ¿sabes? No digo que sea una regla general siempre, pero se ha demostrado que es un instrumento muy eficaz para organizar la clase en determinados momentos, en determinadas empresas. Ahí es donde hay que aprender, en la lucha concreta de los trabajadores y trabajadoras. Entonces digo, y pongo la huelga indefinida como otras cosas que se han planteado aquí. Nosotros, por ejemplo, ¿cuáles son nuestras fábricas aquí que hay que ocupar? Nuestras fábricas que hay que ocupar aquí es la tierra. En Extremadura, hoy representa el 2,3% de la población de España. ¿Sabéis qué porcentaje representaba la población de Extremadura en 1960? El 4,7%. Porque en Extremadura tienen más derechos las vacas, mejor dicho, los dueños de las vacas, que las personas. Eso es lo que pasa. Y entonces el tema de la tierra es impepinable. Y lo tenemos que empezar a plantear en los campamentos de la dignidad. Esa tierra no es de los dueños de la tierra, es de todos. Y por tanto, son las primeras fincas que nosotros, las primeras empresas que tenemos que empezar a plantear cómo las ocupamos. Pero eso no lo decide una élite. Que esto de la teoría de las élites está muy extendido. Hay gente que tiene unas visiones de la vanguardia que se parecen mucho a las élites liberales. Yo fabrico la teoría y te la llevo y tú la consumes, ¿no? No, eso se hace en relación con la gente, buscando cómo se hace la síntesis, cómo juntamos los neorurales con los jornaleros, cómo creamos en torno a propuestas concretas. Entonces, no me extiendo mucho, lo que digo es que nosotros el debate que tenemos aquí no podemos tampoco anclarnos en lo que ya conocemos. Mirad, el otro día le puse una cosa muy provocadora que había dicho al parecer el subcomandante Marco. Que si yo dijera de quién era, pues imposible que hubiera dicho que era el subcomandante Marco. O sea, decía, la unidad es fascismo. Dice, hostia, ¿cómo puede decir la unidad es fascismo el subcomandante Marco? ¿Cómo es eso? ¿A qué se refería? Se refería a que nosotros tenemos que buscar de qué manera. Por eso a mí el término unificando, que yo he hecho broma a la compañera con ello, no que no me guste, claro que se me gusta porque sé lo que ella quiere decir, lo que quieren decir con esa palabra. Pero unificando es, más que unificando es articulando, es federando, es confederando, ¿no? Es viendo que tenemos en común, es viendo que construimos algo que no es una suma, que es una multiplicación, que es hegemonía, que es capacidad de ganarnos a otra mucha gente.
Eso es, entonces no es unificar, no es sumar solo, es otra cosa. Es que nosotros adquirimos de verdad conciencia de clase, es que de verdad pasamos de la fase económico-corporativa a la otra, a la fase en que somos clase con capacidad de generar sociedad, de tener mayoría en la sociedad. Entonces, ahí es integrar todo eso que estamos diciendo. Entonces yo no sé, creo que tenemos que aprender de muchas de las cosas que estamos haciendo, de verdad. Muchas de las cosas que estamos haciendo, que están haciendo los compañeros, Parado Movimiento Valladolid, que están buscando de qué manera abrir espacio. Claro, pisando rayas de peligro, porque se pueden convertir en un césped, en vez de en un césped de los parados, en un césped a seca. ¿No? Pero pisando rayas de peligro. Manolo, brevedad, por favor. Brevedad, por favor. Sí, pero sí. Brevedad, pongámosla en práctica, por favor. Disculpa, pero con todo el cariño. Con todo el cariño, por eso yo... Le quedan 2 minutos comparado con el otro compañero, lo llevo medido. Si quieres con toda la hostilidad. 8 minutos. Eso no, sí, ya. 8 minutos, 6 minutos. No parece más cerca. Que perdemos el día. Porque la que tengo que decir brevedad soy yo ahora mismo. Bueno. He dicho que hagamos debate. Y si se va a hacer debate, lo que no podemos estar 2 minutos en un debate y hacerlo todo rápido. Porque a aquel hombre le tuve que decir en su momento que se callara y luego le di la palabra, porque la tenía. Así que termina Manolo, no sea excesivo. Sí, yo termino, yo sé, por eso yo he tratado hablando deprisa, porque me parece que tenía que intervenir, porque, a ver, a mí no me gusta el politiqueo. No me gusta el politiqueo. No me gusta. Y conozco mucho politiqueo. Conozco el baño. Y quería una cosa que no se me olvide. En el último periodo, como la gente ha tenido tanta historia con el tema de la tele, de las elecciones, pues ha habido mucha maña y han trasladado debates y estrategias de partidos al seno de los movimientos. Y creo que lo primero que tenemos que decir es que los movimientos tienen vida propia. Tienen vida propia. Y nos han dividido hasta el extremo, que ayer veíais un debate aquí, que tenemos Marcha de la Dignidad y convocatoria del Plan B el mismo día. Dice, pero ¿estamos locos o qué pasa? Y ahí hay que decir a determinada gente, mira, tú tendrás el carnet que tú quieras, pero cuando estás en el movimiento te quedas el carnet en la puerta. Porque el movimiento tiene su debate y toma sus decisiones como movimiento. Y esa es la historia, porque desgraciadamente eso lo hemos sufrido mucho, y ya está. Perdonad que me haya extendido, pero creo que había que meter pues también los elementos, primero, de querernos nosotros a este debate que tenemos aquí, pues si nos queremos, pues malamente, no aprenderemos lo que dice Juan, de los errores, no aprenderemos de los errores. No, yo más o menos he tocado en alguna intervención, no sé si quería intentar ser breve. Sally, que yo siempre insisto en una cosa, que es que ha habido un corte en los años 90 en la transmisión de la conciencia obrera de unas generaciones a las siguientes. Porque antes es muy probable que los hijos de los obreros de la guerra civil pues tuvieran una conciencia obrera, aparte de por todo el trauma de la guerra civil y por lo vivido, simplemente por lo que sus padres o lo que generaciones superiores le iban enseñando a la siguiente en cuanto a hijos, mira, tú tienes que ver el mundo como que tú eres un trabajador y tus intereses están contrapuestos a los de la patronal, ¿no? A los de los empresarios. Y eso se ha cortado. Y lo que estamos haciendo ahora, bajo mi punto de vista, es empezar de nuevo. Por eso yo le insisto mucho a los compañeros siempre de que hay que tener paciencia, porque estamos reeducando a la gente. Nos han reeducado durante unos años en el sueño neoliberal y ahora estamos cayendo, aterrizando otra vez en el suelo y sabiendo que no, que hay intereses contrapuestos entre unas clases y otras. Entonces, el problema es que hace unos años había mucho trabajo, y eso te lo dice cualquier persona pues de 50, 60 años, que decía, yo empecé a trabajar con 14 años y no paré nunca. No paré hasta los 40, los 50, porque vino determinada crisis en los años 90, ¿no? Y no paré nunca, y aunque ganaba muy poco dinero y estaba muy explotado, pero trabajo había, siempre había algo que hacer. Ahora hay mucho menos trabajo, hace falta menos puestos de trabajo de las personas, porque las máquinas lo sustituyen. Y eso ha creado también mucho miedo, eso es la precariedad, ¿no? Porque tú te vas al paro y no te vas para un corto periodo de tiempo, te vas
probablemente, y más ahora en la crisis, para mucho tiempo. Y creo que lo que hablábamos ayer de la diferenciación superficial, cultural que se ha hecho entre la clase media, que es aquella que todavía sobrevive en ciertas condiciones, y la clase, los trabajadores que se han lumpenizado, ¿no? que están, bueno, pues, apartados de la vida pública incluso por sus propias condiciones materiales. Creo que una de las tareas que tiene el sindicalismo popular, el sindicalismo de clase, que sigue estando pegado a la clase trabajadora, es seguir manteniendo el conflicto en las fábricas, en las empresas, que, bueno, que hay muchas empresas que no son fábricas, ¿vale? Pero unirlo, que es lo que decíamos ayer, cómo unimos para que no haya prejuicio entre una parte de los trabajadores y otra que está más machacada, unirlo a la lucha contra los desahucios, unirlos a la lucha por la renta básica, porque esa es la mejor escuela. Si pelean juntos, tanto una parte de los trabajadores como otra, que en realidad son una misma clase, si pelean juntos y son sufridores de los mismos problemas y comparten las mismas luchas, es muy probable que no haya esos prejuicios entre uno y otro. Termino, pongo un ejemplo, un compañero que estaba ya aquí, que es el que contó el tema de cómo se trabaja en el campo a destajo hoy en día, en Tierra de Barros. Se ha ido a trabajar a Lisboa, porque las leyes están permitiendo que empresas que estaban aquí radicadas, incluso aquí en Badajoz, estén ahora 10 kilómetros más para allá, en Portugal, porque pagan mucho menos, pagan menos seguridad social, pagan menos el sueldo, etcétera, etcétera. Y ese compañero lo primero que ha hecho, una de las primeras cosas después de asentarse, ha sido buscar a la Marea Granate, que está allí en Lisboa también, que hay muchos españoles, para organizarse con ellos. Entonces, quizás eso, manteniendo el conflicto en las empresas, pero hay también que desplazar ese conflicto afuera de las empresas por el miedo que hay, muchas veces porque es difícil hacer sindicalismo, y esa también es una manera de unirlo, y creo que hacia eso, y este instrumento de unificando las luchas, es bueno, si no se queda solo en unificar las luchas de empresas en conflicto, sino que también va a los barrios y consigue unir a ambas luchas. Corto. Vale. Primero agradecer a los campamentos, las jornadas que han hecho, que han sido fantásticas, nos han tratado muy bien y estamos súper contentos con vosotros. Sois unos ejemplos, compañeros. Un aplauso. Agradecimientos y ahora suelto el rollo, ¿vale? Pues lo que quería deciros es que estamos aquí unificando luchas y que todos estamos en un mismo objetivo, que es cambiar este sistema, y la consecuencia clara para poder acabar con este sistema es una palabra que creo que nos une a todos: la precariedad. Porque todos somos precarios, porque con una renta básica no pagas el recibo de la luz. Con un abono social o con un alquiler social no das de comer a tu hijo. O sea, que todo es una consecuencia de la precariedad y todo es un mismo enfoque de un mismo tema. Si conseguimos luchar todos juntos, afectados por ERE, desempleados, e incluso los propios trabajadores que están al riesgo de que al día siguiente les puedan despedir, si juntamos todos para acabar con la precariedad en la que nos han llevado las reformas laborales y todo lo demás, ese es nuestro objetivo común: acabar con la precariedad, que es la que nos lleva a la pobreza, y a tener unas condiciones de trabajo indignas. O aceptar un dichoso ERE en una empresa que no sabemos por qué, una empresa que gana dinero, hace un ERE y se quita más de la mitad de la plantilla. Pues si nos ponemos todos juntos, trabajadores, desempleados, precarios en general, nuestro objetivo es, y yo propongo que seamos la lucha clara contra la precariedad, que es lo que yo quería proponer en la marea básica, que seamos la marea básica contra la precariedad. Me pongo de pie para tirar. Bueno, a ver, dos o tres cosas muy cortitas. Yo soy trabajadora personal laboral de la Junta desde hace más de 25 años y, bueno, echo mucho de menos la desaparición de las secciones sindicales, porque ahí, bueno, desaparecieron, no sé por qué. Ahí todos los trabajadores teníamos voz y voto, y bueno, no sé qué ha pasado, que hace muchos años que desaparecieron. Y yo creo que sería conveniente a los sindicatos que estén por aquí
que oye, que la pongan otra vez en movimiento. Estoy de acuerdo con el compañero, es importantísimo el análisis DAFO, lo de las dificultades, las amenazas, todo eso, las oportunidades, porque entronca con lo que yo decía ayer de la evaluación, de una evaluación formativa, como nos enseñan a los educadores sociales, durante el proceso, para saber lo que va saliendo mal y lo que se puede corregir. Hay que ir haciéndolo siempre. Me parece muy positivo, muchísimo, los colectivos estos eclécticos que hay ahora, o sea, el Campamento de Dignidad es uno de ellos, podemos ser de nuestro padre y de nuestra madre, de quien sea, pero estamos ahí. Y no hay que olvidar dónde estamos, o sea, no acordarnos, porque muchas veces surgen historietas gilipollas con esas cosas. Hay que acordarse de que estamos en Campamento de Dignidad. Y lo mejor de todo, para mí, y pido el reconocimiento, la reivindicación del trabajo que nuestros compañeros de Campamento de Dignidad, como Diego y Silvia, Fátima, Juan, Jenny y demás, que muchos es que no, la verdad que todavía no me sé los nombres, gracias a ellos, todos, son los que están haciendo las comidas, están haciendo la cena. Y mientras nosotros teorizamos aquí, estas personas que son todas perceptoras o están intentando ser perceptoras de la renta básica, están trabajando para nosotros. Entonces, reivindico respeto a la hora de llegar a la comida, a la hora de oye, aunque a lo mejor no salga del todo bien porque es muy difícil cocinar para tanta gente, por favor, que se les reconozca. Es muy importante, yo lo veo muy importante para ellos, para su autoestima, porque seguramente muchos de ellos también han pensado que si venían aquí no iban a entender de lo que vamos a hablar, y han preferido estar allí porque es que, oye, es que entonces si nos vamos todos, ¿quién hace la comida? ¿Quién hace la cena? ¿Quién tiene esto limpio preparado para? Entonces, que no se nos olvide, por favor, reconocer eso. Cuando vayamos a la comida, de verdad, porque es que me voy a cabrear mucho con todos vosotros si no se reconoce. Un aplauso. Ahora me toca hablar de mi libro. Del suyo. Y ahora, yo pertenezco a Indra, una empresa multinacional que es un monstruo de 7 cabezas. Casualmente es del IBEX 35. Casualmente ahora el accionista mayoritario es la SEPI, junto con Correos y junto con Traxa, que estaba hablando la compañera anteriormente. Da la casualidad que en cuanto la pilla la SEPI, a esas empresas se las silencia absolutamente todo. Traxa, estaba hablando la compañera de que era el ERE más grande que se ha producido y estaba silenciado. Bueno, me he salido con ella, le digo, ¿cuántos han despedido? Le dice, 1.300 y pico. Digo, pues lo siento, lo tengo ganado. En Indra nos han hecho un ERE de 1.750 trabajadores y trabajadoras. Anteriormente estaba Javier Monzón y cuando la ha absorbido la SEPI y se ha hecho accionista mayoritario, nos traen a Fernando Abril Martorell. Seguramente os suena ese nombre. Es el hijo. Tiene un currículum que primero fue fichado por Telefónica para hacer, me parece que los ERE, después fue fichado por el grupo Prisa para hacer otro ERE y ahora le traen a Indra para hacer el tercer ERE. Nos encontramos con que ninguno de los sindicatos que estaban en ese momento negociando el ERE en la mesa de negociación veía causas para hacer ese ERE. ¿Y qué ocurrió? Que el último día de la negociación, a traición, pues firmaron los sindicatos mayoritarios. Y nos quedamos, CGT y COBAS, al que pertenezco, nos quedamos a ver. Y ahí no podíamos hacer nada. Evidentemente demandamos, hemos perdido en la Audiencia Nacional,
un juicio que, como estaba diciendo la compañera, estaba silenciado, no lo sabía nadie, 1.750 trabajadores y trabajadoras. Y llegamos allí y resulta que ese juicio se lo ventilan en 48 horas. En 48 horas dictó sentencia el juez. Qué casualidad, ¿no? Y luego a lo mejor vas a inspección de trabajo y te tardan 9 meses en atenderte. Y ahora nos encontramos en la situación de que hemos recurrido. Hemos recurrido COBAS y CGT. Y nos encontramos pues en espera de que salga ese recurso. Y ahora Indra, después de haber despedido a todos sus trabajadores, también ha indemnizado con indemnizaciones millonarias al anterior presidente, a Javier Monzón, a Santiago Roura, a Josep Pujol, me parece, y los despide con indemnizaciones millonarias, mientras está despidiendo a trabajadores, pero aprovechándose de una manera descarada, porque aquí con el ERE, lo más sangrante que hemos estado viendo ahora últimamente es cómo se aprovechaba y despedía a compañeras que tenían reducción de jornada y que antes no podía echar, y está echando a compañeras por reducción de jornada, por toda la cara. Se está aprovechando descaradamente del ERE. Ha precarizado, por supuesto, los salarios porque se ha desprendido de trabajadores y trabajadoras cualificados y con mucha experiencia y con mucha antigüedad, que le costaba despedirles. Y se presentó también mucha gente voluntaria, eso lo tengo que decir, pero se presentó gente voluntaria con poca antigüedad, jóvenes, y que a la empresa no le interesa despedir. Y entonces esos les ha denegado la voluntariedad a la empresa. ¿Y qué ocurre? A la par crea ahora otra empresa que se llama Minsal. Nosotros le hemos dado un toque humorístico, lo llamamos mínimo salario interino. Y lo que significa es eso, precarizar el trabajo, y ahora quiere que contratar a jóvenes programadores por 4 duros. Y en esas es en las que estamos ahora mismo en Indra. Y una de las cosas que yo quería reivindicar es que nosotros nos metimos en Unificando las Luchas para dar a conocer nuestra pelea y nuestra lucha y nuestro ERE, que sabíamos que lo íbamos a tener jodido. Y gracias a Unificando las Luchas hemos podido tener algo de voz, porque como decía la compañera de Traxa, en cuanto te metes con la iglesia hemos topado, en este caso en la SEPI, pues aquí no se entera ni Dios. Y nadie habla del ERE de Indra, nadie habla del ERE de Traxa y nadie habla del ERE de Correos. Y lo que tenemos que tener claro es que seamos informáticos, seamos peones, seamos trabajadores de la tierra, seamos las trabajadoras que están en los supermercados, en Carrefour, que tenemos muchas compañeras allí que tenemos que estar peleando porque no abran los grandes centros comerciales, que no abran los grandes centros comerciales los domingos, que no las exploten. Pues tenemos que estar en esa y tenemos que darnos cuenta de que todos somos clase trabajadora, clase obrera. Dejarnos de clases populares y clase media. Somos clase obrera y punto. Y la única lucha que tenemos que tener es unirnos todos juntos. En este caso, nosotros lo hemos hecho a través de Unificando las Luchas y lo podemos hacer de cualquier otra manera mientras estemos peleando juntos. Vengo de Vilanova de Geltrú, una asamblea de parados. Hace mucho tiempo conocí al compañero, a Mariano. Nos criamos en los colectivos de jóvenes comunistas. Jamás no me imaginé encontrarme en el paro. Pero entonces me parece que muchos tenemos que elegir entre una ayuda y hacer la revolución. Yo prefiero tomar la tierra, prefiero la autogestión, prefiero que nos roban, verlos colgados, porque nos están robando el pan de nuestros hijos y nuestra dignidad. Me gusta esa bandera mucho, porque no quiero colgarme de un árbol para que el Señor siga robando. Yo quiero justicia social. Es muy bonito ver a los compañeros de Euskadi que se mantienen firmes.
Me gusta mucho. Porque claro, cuando ponen la tele, no tengo tele, se me caen las lágrimas al suelo. Una familia de hijos de puta, sí, son hijos de puta, nos están robando la dignidad. Y ver a gente que está dispuesta a decir, sí, somos trabajadores, estamos contentos y a nuestros hijos les vamos a dejar libros para que leas. Les vamos a dejar pan sobre la mesa. Y no nos van a quitar nada. Bueno, yo quería agradecer también a los campamentos de Adidas todo cómo se han portado y las charlas que me han encantado. Y luego comentar, quiero explicar un poco, nada, muy breve, el profundo significado que tiene el logo de nuestra asamblea. Lo he escrito así un poco para hacerlo rápido. Bueno, soy de Euskal Herria, de un territorio que durante décadas convirtieron en un estado de excepción. Sí, un estado de pánico en el que generaciones de jóvenes fueron anulados de la lucha, encarcelados por pegar carteles, por repartir flyers o llevar camisetas reivindicativas, como todas las que están ahí. Con leyes del señor Cal, las puertas de nuestros hogares fueron tiradas sin ninguna orden judicial ni ningún motivo aparente. Un ejemplo muy claro es que si un joven aquí quemaba un contenedor era un altercado callejero y ayer era colaboración con banda armada con 4 años de encarcelamiento, 7 días incomunicado, etc. Por eso nuestro símbolo es un joven con un tirachinas, porque llevamos décadas recibiendo golpes y yo creo que ahora ya es hora que nos defendamos y que los golpes los reciban otros. Yo creo que la plataforma de unificación de luchas que hay en Extremadura se llama Campamento Dignidad, por todo lo que ayer Manolo explicó durante la mañana, que se ha ido extendiendo de la renta básica a la vivienda, la luz, el agua, la tierra y, como ha dicho la compañera de Trasa, el empleo de las empresas públicas y otras que estarán por llegar. Lo digo porque a grandes rasgos, los 4 grandes hitos de movilización en Extremadura son, como hablábamos ayer por la mañana, el 25 de marzo del 36 por la cuestión agraria. Aquí hay mucha gente que estuvo también con el tema de la central nuclear de Valdecaballero, con el tema de la refinería, y la cuarta y última, por decirlo de alguna forma, es la de los campamentos de dignidad. Las otras 3 que ocurren, que son sectoriales, una agraria, otra energía y medio ambiente, la otra lo mismo, y esto de campamentos de dignidad es más multisectorial, por decirlo de alguna forma. Entonces, a nivel estatal, también yo creo que la mayor expresión de unificación de lucha que he visto yo, que en los 80 estaba en la barriga de mi madre, por lo tanto no tengo esa perspectiva que hay, por lo que dice el compañero, ya la historia es muy larga de lucha, la mayor expresión de unificación de luchas que he visto que ha habido en los últimos años son las marchas de la dignidad. Por tanto, no me gustaría que fueran organizaciones paralelas, por lo que hablamos siempre, sino que se incluyera dentro de las marchas de dignidad esta plataforma, si no lo está, claro, no lo está, y ya estoy hablando yo de más, para fortalecerla por lo que decía Joan, porque luego los sindicatos, cuando un movimiento social coge mucha fuerza, los sindicatos te cooptan, como decía Manolo ayer, cuando las marchas de la dignidad dicen vamos a organizar nosotros el 1 de mayo, llegan los sindicatos y dicen no, eso es patrimonio exclusivo de los sindicatos. ¿Cómo que patrimonio exclusivo de los sindicatos? Las marchas de la dignidad están completamente legitimadas para organizar movilizaciones el 1 de mayo totalmente. O llegan las marchas de dignidad y dicen vamos a organizar movilizaciones durante las elecciones, y llegan los aparatos de los partidos que están dentro de las marchas de dignidad y dicen no, por favor, no nos toquéis, durante las elecciones no nos estropeéis el pastel. Por lo tanto, mi interpelación iba en el sentido de que nutráis y fortalezcáis las marchas de la dignidad, que es, como digo, la mayor expresión de unificación de lucha que ha visto este país en los últimos años. Un poquito por alusiones a los 2 o 3 comentarios que habéis hecho, entre ellos el de tu compañero y el de compañero también. La compañera se llama Sulsón, porque estaba fuera.
Vale, el compañero ha dicho acerca del tema del cartel que yo comenté, sin ninguna cuestión particular, solamente ejemplarizando, digamos, de alguna forma la manera que tenemos de comunicar. Y he dicho que, bueno, que lo importante es que la violencia es la que se ejerce desde fuera y que eso realmente no transmite violencia. De eso estamos de acuerdo todos los que estamos aquí, pero a lo que me refiero no es eso. A lo que me refiero es que cuando, de alguna manera, y de ahí enlazo con lo que dice el compañero de Coca-Cola, hablo de clases medias, no hablo de la concepción que nosotros tenemos como clase media. Nosotros tenemos una concepción clara y sabemos que todos somos trabajadores y estamos unidos en la misma lucha. Estoy hablando de la concepción que tiene la propia gente que cree pertenecer a la clase media y que, por tanto, con esa actitud y la asunción de esa actitud, establece una separación clara entre lo que es la clase media y los trabajadores. Y nuestra labor, de alguna manera, es extender esa actitud de clase media que tenemos nosotros hacia esas personas que creen que son de clase media, y que creen que tienen más privilegios o que creen que son distintos a los trabajadores porque gozan de otro estatus diferente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es lo que se ha transmitido, lo que en sus mentes radica. Entonces, aquí no estamos hablando de una cuestión semántica, estamos hablando de una cuestión de psicología social, de cómo los distintos, grupos de la sociedad percibimos lo que estamos haciendo. Y pongo dos ejemplos claros de cómo se ha llegado a esa transformación con dos hechos muy concretos. Uno, en el año 1988 hubo un plebiscito en Chile en donde se debatía acerca de la permanencia o no de Pinochet en el poder. La primera, ámbito, el primer sentir de toda la población es de que se iba a votar por un sí a la permanencia de Pinochet. ¿Por qué? Pues por todo un devenir que había de represión, por todo un devenir que había de una situación en la que la población, de alguna forma, en una cierta inercia, iba a intentar de alguna forma que no se moviera nada, que todo quedara más o menos y que fuera de poco a poco la situación avanzando. Bueno, hubo ahí enlazo con el tema de utilizar los medios del capitalismo para transformar nuestra realidad. Hubo una empresa publicitaria dedicada pura y llanamente al marketing que se encargó de la campaña del no. ¿Y qué hizo esta empresa? Utilizó el cambio de este tipo de mensajes que estaban los distintos grupos políticos que estaban a favor del no, que estaban de alguna manera implantando para que se luchara. Pues mensajes que tenían que ver pues, con la represión, con el aferramiento de los presos políticos. Había una situación en ese momento, en el cauce de todo esto, en el que la situación se veía muy complicada. Iba a ganar el sí. Se hizo la contratación de esta empresa que utilizó todos esos medios para llegar con otra perspectiva a esa clase media, a esa que de alguna manera nosotros sabemos que son clase trabajadora, pero que en su mentalidad se concebían como clase media. Y eso transformó el devenir de esa campaña electoral y finalmente ganó el no, por un margen bastante importante. Y lo más importante, a partir de eso, en el año del 89, hubo en las elecciones democráticas en Chile, y se ganó por parte de la gente que quería cambiar el antiguo régimen, ¿vale? Entonces, tenemos un enlace ahí. Otro ejemplo, Manolo ha planteado el tema del subcomandante Marcos. En el año 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué hizo el subcomandante Marcos? Y utilizó los medios que tenía disponibles a su alcance de difusión masiva de esa ocupación. Primero, eligió el día 1 de enero del 94, que era cuando entraba el Tratado de Libre Comercio en vigor. Por tanto, puso en relieve, en un momento de suma importancia desde el punto de vista económico, esa importancia de ese movimiento indígena y puso en contraposición a ese mercantilismo tan enorme que se iba a extender en toda América del Norte, con más de 500 millones de personas, la necesidad que estaban pasando muchos millones de personas indígenas en América Latina, no solamente en México. Entonces, el saber utilizar todos esos mecanismos, el saber utilizar todos ese tipo de, herramientas que utilizan para que nosotros permanezcamos como estamos, en desunión, en falta de comunicación entre nosotros, en no aprovechar los mecanismos que existen, eso es a lo que me estoy refiriendo. Y corto ya, No creo que se me haya pasado ninguna del público, excepto de vosotros dos, pero vosotros dos sois posteriores.
Creo que nadie, ¿no? Nadie. Eres tú y luego vosotros dos, pero corta, ¿eh? Vale. No, sí, yo intento no. Respecto a lo que ha dicho el compañero, yo es que me siento igual que tu compañero, soy igual de clasista, o sea que no voy a entrar ahí. Después, el compañero, sí que estamos integrados en las marchas, para que lo sepas. Luego, el tema de que habéis hablado un poco de los sindicatos, yo no, o sea, no voy a entrar ahí, pero sí que como Laura sí que os voy a decir que es evidente que tenemos una concepción muy anticuada de los mismos en muchos aspectos. Y por eso nos estamos llevando tantas hostias. Y por eso pasan las cosas que pasan. Pero bueno, esto ya lo hablaremos personalmente, los que queráis hablar conmigo de este tema, porque no quiero extenderme. Y luego, el tema unificando las luchas, hay algo que se me olvidó decir, que también va en este aspecto, y es que el trabajador y la trabajadora necesitaba recuperar la palabra, porque nos han anulado como clase. Y no solo las organizaciones políticas, sino también las sindicales. Y luego, por otro lado, eso, y que el movimiento obrero tiene que valerse de las herramientas que crean necesarias, sean estas las que sean, y desde Unificando se va a apoyar siempre las herramientas que se utilicen. Y luego ya, para acabar y dejar de ser coñazo, tenemos camisetas y por si... No tengo que hacerlo, porque queremos hacer una caja de resistencia tal. No lo habéis visto, que no. Llevarle la contraria. Pues el ciclo este. No, el otro. Muy brevemente, simplemente hacer una pequeña apreciación de que se está hablando aquí de unificar la lucha obrera y tal. Una pequeña apreciación, también la lucha estudiantil está muy relacionada con la lucha obrera, y creo que es culpa vuestra, pero que no se ha mencionado absolutamente nada. La 12 y el 3+2 tienen mucho que ver con queda la mente de los trabajadores después a la hora de trabajar en el 3+2. Hace que se restrinja mucho a cómo van a trabajar después, que estén, ¿cómo explicarlo? Se entiende, cariño. Más o menos, que tienen el trabajo mucho más restringido y tienen mucha menos amplitud para trabajar, y está muy relacionado, y simplemente que se intente unir, ya que también es una lucha obrera, el movimiento estudiantil, que creo que en Extremadura se une bastante, ya que tenemos mucho contacto a la coordinadora estudiantil de Badajoz con los campamentos de unidad. Simplemente eso, recargarlo. Yo quería hacer una pregunta a todos los de la mesa. Y es que ayer, en la intervención de la jornada de ayer de Manuel Cañada, citó a Ben Harvey, diciendo que la lucha de clases ya no se da en las fábricas, sino que se da en los espacios urbanos, en los lugares urbanos. Es decir, que el lugar donde se expresa los antagonismos de clase, la lucha patrón-clase obrera, ya no se da dentro de las fábricas, dentro de los espacios de trabajo, sino que se da en los espacios urbanos. No solo. Claro. Os lo quiero preguntar, quiero saber si compartís la reflexión y si eso tiene implicaciones en vuestra orientación de lucha, tanto sindical, por parte de los que lucháis por el ERE de Fuenlabrada y contra Coca-Cola, como en los movimientos sociales feministas o por los refugiados. Eso es. Nosotros, en principio, creemos que las mayores contradicciones se siguen dando en el mundo económico. Por lo tanto, la lucha de clases en especial se nota en el mundo laboral. Sí es cierto que ahora en el campo social también se dan contradicciones, menos, pero se dan. Es decir, se ha salido. De si tendría que decir sí o no lo que ha dicho Manuel Cañadas, digo que no es del todo cierto lo que él ha dicho. Yo creo que sí, yo estoy más de acuerdo. Es el ejemplo que os ponía antes de Renault. Ahora la lucha obrera en lo que es dentro de una fábrica, dentro de un centro de trabajo, está igual de anulada que la opinión de los periódicos. Cuando hablas en un periódico, o sea, en Renault se está haciendo lo que se quiere con los trabajadores y no se mueve ni Dios, no se mueve nadie. Allí nadie es capaz de decir no. Allí el que dice no ya sabe a dónde va. En Renault, en la otra y en la otra. Es decir, que eso de la lucha obrera dentro de los centros de trabajo, yo si no lo veo muerto lo veo muy mal herido. La lucha obrera está afuera, en la calle, a donde estamos. Los parados salen a la calle, la gente cuando tiene que hacer una manifestación, algo, lo hace en la calle. Dentro del centro de trabajo, muy poca gente que yo conozca se atreve a decirle que no a su encargado, a su jefe. Entonces, es lo que creo. Y en el mundo rural parecido, o sea,
Esta de la lucha en la calle, de la reivindicación en la calle, fíjate en un sitio como Valladolid, que hay 300.000 habitantes, que es lo que os digo, que hay una concentración de tal y no pasamos de 100 personas. Imagínate lo que es en el mundo rural. El mayor problema que tiene Asaja ahora mismo en Castilla y León es el lobo. Es el lobo lo que más le preocupa a Asaja. Nos vamos a enterar cuando se firme el TTIP. Entonces, señores, vamos a la calle, pero a la calle. Entonces, si no podemos contar ni con Asaja para unas cosas, ni con otras, ni con... Es que Trabajadores Unidos en Renault no tiene fuerza suficiente para nada. Entonces, lo que es la lucha dentro del centro de trabajo y del mundo rural, yo lo veo, ya te digo, una muerta pero en la medida. Hay que luchar fuera. Para todas las intervenciones que hemos tenido todos, la expresión de eso es que el material discursivo que ha venido teniendo la lucha obrera en los últimos, desde que lleva existiendo, los últimos 2 siglos, ha cambiado. No puedes referirte de la misma forma a un antiguo obrero dentro de la fábrica a la forma en la que te tienes que referir actualmente, que es fuera de la fábrica. No se pueden emplear los mismos conceptos. Creo que va en la línea de lo que ha dicho él, no sé su nombre, lo siento, del concepto de clase media, de clases populares, de clase obrera, de lucha de clases, de concienciación, que son distintos materiales discursivos. Recuerdo un día que estábamos en una asamblea, en un barrio, ahí en Valladolid, estábamos en una asamblea, estábamos hablando del barrio y tal, y aparece allí un energúmeno diciéndonos que lo que teníamos que hacer era ir a la puerta de Renault a sacar la cara por la gente que estaba trabajando dentro, porque su hijo estaba dentro. Y resulta que él era trabajador de Renault jubilado. ¿Y tú qué haces? O sea, me estás diciendo a mí que vaya yo a la puerta de Renault a sacar la cara por tu hijo. ¿Y tú? Claro, tú has sido trabajador de Renault. Ese señor, cuando yo era pequeño, él y sus compañeros, tenían la fábrica parada cada 2 por 3, estaba parada Renault. Ese señor que había estado trabajando en Renault desde los 24 años. Esa fábrica se paraba hoy sí y mañana también. Y ahora, ni él, ni su hijo, ni nadie. Y encima esos son los que votan al PP y cuando te ven por la calle manifestándote te miran así con el coche y te creen que eran estos gilipollas. Entonces, esa es la lucha que hay dentro de Renault y lo que te digo, la lucha que hay dentro de Renault es la lucha que hay dentro de la fábrica. Fuera, a los que están fuera y encima para que les digan que vaya a sacar yo la cara porque ya veremos. En cuanto a la lucha tiene que estar en las empresas, en las fábricas. La lucha tiene que estar en la calle, la lucha tiene que estar en las universidades, abrirnos las puertas de las universidades a los trabajadores de los institutos y verás que las llenamos. Abrirnos y viceversa, es muy importante. La lucha tiene que estar en todos los conceptos, en las empresas sobre todo, porque los trabajadores hay que potenciarlos y hay que sentirlos de la lucha, nada más. Y en la universidad, abrirnos las puertas de universidades e institutos. Vamos a llenarlas de trabajadores y viceversa. Solo un apunte. Bueno, no. Es que lo mío es muy fuerte. Yo sí creo que la lucha tiene que estar en las fábricas. Creo que de todo lo que está sucediendo, los sindicatos mayoritarios y no mayoritarios, los sindicatos de clase mayoritarios y no mayoritarios tienen que hacer una lectura, principalmente o seguramente más intensa en los sindicatos mayoritarios, ¿no? de qué es lo que ha sucedido a nivel sindical en las empresas durante los últimos años, pero creo que son necesarios. Creo que la lucha también tiene que estar en la calle, ¿no? Y ahí a mí me gusta diferenciar, ¿no?, de lo que es el movimiento social de la clase política. Yo creo que en esta jornada se ha hablado de la desmovilización social, sobre todo en los últimos meses, a raíz de nuevas formaciones o de regeneraciones políticas que han visto en partidos ya consolidados que no se estaba dando respuesta a lo que pasaba en la calle. Pero creo que también tiene que haber lucha en la calle. Y también creo que tiene que haber lucha en casa, que de eso a veces no se habla. ¿Qué es lo que ha demostrado la crisis? Un fracaso del sistema, de un sistema capitalista y de un sistema patriarcal, que muchas veces tratamos de regenerar utilizando los mismos sistemas, utilizando las mismas herramientas de un sistema capitalista y patriarcal. Eso no funciona y está demostrado que no funciona y que ha hecho aguas por todas partes. Que trabajadores y trabajadoras seguimos estando en una situación de precariedad más incluso que antes. Que las mujeres, la situación de las mujeres, es decir, no puede ser que hace año y medio las mujeres saliéramos a las calles reclamando el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. No es normal. No es normal la contradicción social que hay entre los valores
y lo que realmente está pasando en las calles. Si ahora salimos y hacemos un sondeo y preguntamos a la gente cuestiones relacionadas con la igualdad, ¿cree que mujeres y hombres deberían tener los mismos derechos? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Ustedes cómo ven el tema de la violencia contra las mujeres? Muy mal, muy mal. ¿Cómo puede ser que en los últimos 10 años 700 mujeres hayan sido asesinadas? ¿Cómo puede ser que las mujeres sigamos cobrando un 25% menos que los hombres en Extremadura? ¿Cómo puede ser que el 54% de las personas, y creo que también deberíamos hacer una reflexión cuando hablamos de los parados, los medios de comunicación nos hablan de los parados. En Extremadura el 54% de las personas desempleadas son mujeres. Mujeres, además, con cierta cualificación en Extremadura. ¿Cómo puede ser que el 70 y pico % de las jornadas a tiempo parcial sigan siendo de mujeres? ¿Cómo puede ser que el 93% de las excedencias por cuidados familiares, con todas las consecuencias que ello tiene en las prestaciones, en las futuras jubilaciones, a raíz de la cotización, sigan siendo permisos utilizados por mujeres? Por lo tanto, y resumiendo, que parece que me voy por los cerros de Úbeda, resumiendo, creo... Todavía nos queda casi 25 minutos. Bueno, no, en ese sentido creo que es fundamental el trabajo en las empresas, es fundamental. Y yo creo firmemente en la lucha sindical, en la lucha de clases. Creo en los sindicatos, pese a que los sindicatos mayoritarios tengan que hacer una lectura intensa de lo que ha sucedido. Creo en la lucha en la calle, que las trabajadoras y los trabajadores tenemos que estar en la calle. Creo que hay que apropiarse también de la concepción que creo que tanto hombres como mujeres lo hemos olvidado con aquello del estado de bienestar, que es la concepción de débiles, de vulnerables, de personas humilladas. Y eso nos pasa mucho a las mujeres. ¿Qué pasa en la lucha feminista? Que cuesta mucho reconocerse como colectivo humillado. Cuesta, a las mujeres nos cuesta reconocernos. Y si no reconocemos que somos precarias, que somos humilladas, que somos vulnerables, no vamos a salir a las calles a luchar.